Buen día a todos. Gracias a Dios por la salvación que Dios nos regaló por intermedio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Nosotros nos alegramos muchísimo por estar aquí en esta mañana y por poder una vez más compartir este momento de seguridad, de certeza. En un mundo de incertezas y de tanta inseguridad, nosotros tenemos esta seguridad de que la salvación nos llegó a los creyentes por la sangre de Cristo Jesús, nuestro Señor, por su sacrificio, Génesis capítulo 2, a partir del primer versículo, así que mantengan ahí la Biblia o abierta o prendida, porque no vamos a leer todo el capítulo, pero sí vamos a trabajar el capítulo. Son 25 versículos, pero para introducción vamos a leer versículos 1, 2 y 3. Nos dice así: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Padre, muchas gracias por tu palabra y gracias por este día que tú nos regala. Gracias por la salvación que tú nos hiciste llegar por medio del llamamiento eficaz de tu obra eterna, Señor, hecha en nuestros corazones. Muchas gracias, Padre, y gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Gracias por tu palabra, que es tu palabra. Así creemos y así predicamos y así aceptamos en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Génesis capítulo 2. Dios descansa, Dios termina y descansa. No nos olvidemos el contexto que ya hemos trabajado aquí, porque esto es interesante para ir entendiendo lo que nos transmite Moisés en ese texto, ¿no? Es importante entender, porque si no tomamos el texto como cualquier otra cosa, como mitos de la creación, y comparamos con aquellos mitos de la Mesopotamia, del Oriente cercano, que ya habían relatos de la creación. El tema es que Moisés está contando una historia. Moisés está instruyendo a un pueblo que estuvo muchos años en un contexto de idolatría. Y este pueblo es pueblo exclusivo. Este pueblo es pueblo separado, santo. Es pueblo nacido de promesa y de pacto de Dios. El pacto de Dios con Abraham. Un pacto en sí incondicional, porque es Dios el que determina las condiciones, y es Dios el que garantiza, y es Dios el que jura por sí mismo. Génesis capítulo 15, 16, 17, Dios jurando por sí mismo, porque no tenía por quién jurar. ¿Por quién Dios juraría en un pacto? Entonces, es por Él mismo, y por eso es un pacto que no dependía de la obediencia de Abraham en sí. El pueblo va a crecer, va para Egipto, ya trabajamos, y va a multiplicar en Egipto bajo circunstancias a principio favorables, luego circunstancias adversas, con los cambios de gobierno, con los cambios de Faraón. El pueblo que es llevado, o que es invitado a estar en Egipto por causa de José y de todo lo que Dios le había hecho, ahora empieza a ser esclavizado.
Hay un miedo faraónico de que este pueblo haga una revolución. Y en una revolución, tal como crecía y tal como estaba la bendición de Dios sobre este pueblo, y ellos ya habían visto que era un pueblo distinto y bendecido, el faraón tiene miedo. El faraón que no conocía a José, es decir, que no conocía los hechos de Dios, o que ignoró los hechos de Dios por medio de José, esclaviza. Este pueblo en el desierto tiene que ser orientado en su caminar con Dios, el Dios único y verdadero. Dios único y verdadero. Entonces Moisés está contando la historia. Moisés está diciendo al pueblo quién es Dios. Y fuera de este Dios todo es falsedad. Toda otra divinidad es idolatría, postrarse frente a un ídolo. Ahora, después de tantos años, esto está en la cabeza del pueblo y necesita ser instruido, desconstruir todas las divinidades egipcias, todas las idolatrías que ellos vieron y seguramente llegaron a participar, para que puedan abrazar al Dios único y verdadero. Entonces Moisés está hablando, el Dios que sacó a ustedes de allá es el Dios que creó todas las cosas. Es el Dios que hizo todo, de la nada. Y es el Dios que no comparte su gloria con nadie. Déjame sentar esto acá un poquito porque me está... Es el Dios que no comparte su gloria con nadie. Con nadie. Entonces vimos en el capítulo 1 todo este proceso, cómo se dio. Y es siempre importante también decir que Moisés está contando historia para un pueblo que Dios separó para sí, para adorarlo. Entonces, hablamos domingo pasado, no es un texto para satisfacer la curiosidad de curiosos, y no es un texto para dar base científica de la creación. Es un texto para instruir al pueblo de Dios en la adoración al único Dios verdadero. Ese es el texto. El patrón que se sigue en Génesis es algo que va desde lo general a lo específico. Por eso empieza el versículo 1 del capítulo 1 diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. General. Todo lo que hay, Dios creó. Pero ahora Moisés empieza a detallar cómo se dio la creación. A partir del versículo 2, pese a las diversas teorías que hay, nosotros creemos que lo que Moisés está haciendo ahora es detallando cómo se dio este proceso general. Es una afirmación. Mira, hermanos, este edificio fue construido por fulano. Y ahí empezamos, mira, pero también vino un grupo de allá, otro grupo de acá, y aquí era apenas un terreno, en este terreno había algunos árboles, eucaliptos, y empezaron a cortar los eucaliptos, sacar raíces, específico. Pero en primer lugar digo lo general, todo eso que vemos fue edificado por fulano, en determinado año. Y ahora empezamos a dar detalles. Aquí hay una columna, hay una viga, aquí esta mampara no estaba, pero después algún hermano llegó y agregó. Está dando ejemplos específicos de cómo se dio esta obra general. Y es lo que Moisés pasa a hacer en el capítulo 1 y concluye eso en el capítulo 2. En realidad, el primer versículo, el segundo versículo también del capítulo 2, es una conclusión de la descripción histórica del capítulo 1. Del capítulo 1. Y más, debería estar incluidos en el capítulo 1 y no en el capítulo 2. Nosotros ya sabemos que el escritor no determinó capítulos. Esta es una bendición que nosotros tenemos de estas divisiones de capítulos y versículos. Y más, de punto, de coma, de todo eso, porque no había. No había. Entonces, para nosotros es una bendición, pero a veces hay eso, hay un capítulo que debería seguir 2 versículos más y se cortó
y estos dos versículos, que es del capítulo anterior, pasó al otro capítulo, o a otra sesión de otro capítulo, de otro texto. Pero es una conclusión. Fueron pues acabados los cielos y la tierra. Fueron pues acabados. El domingo pasado hablamos que el desarrollo literario del texto es hermoso también, ¿no? Vemos, por ejemplo, aquí en el capítulo 1, lo que nosotros llamamos acá, pero yo estaba usando un ejemplo de los llamados padres de la iglesia, esta obra de separación y ornamentación, ¿no? Que es cuando Dios separa luz y tinieblas, es cuando Dios separa aguas de abajo y aguas de arriba, aguas y porción seca, hace que las aguas descubran la faz de la tierra, que las aguas cubrían, separación. Es decir, en esta tierra sin forma y vacía, Dios empieza a obrar dando forma, en primer lugar. Entonces tenemos dos duplas de tres, es decir, en 3 días está lo que es la forma que Dios da a la tierra, y en 3 días está la ornamentación, está el llenar esta tierra que antes estaba sin forma y vacía, que fue dada forma por Dios y ahora se llena. Y ahí entran los luceros, sol, luna, astros en general, y ahí entra lo que va a habitar las aguas, lo que va a habitar la porción seca, lo que va a habitar el espacio que tenemos entre aguas y aguas, o nosotros comúnmente llamamos los cielos, dando forma. Va a poner el ser humano para habitar esta tierra que ahora tiene forma, Pero son 2 duplas de 3, de manera que un día de la creación donde se da forma corresponde con otro día de la creación donde se rellena esa tierra que antes estaba sin forma y vacía. 2 duplas de 3. Lo que hemos afirmado aquí también, y me parece importante que tengamos claro, es que lo que creemos y predicamos es que fueron 6 días literales, días de 24 horas. Uno entra a leer Génesis y a estudiar, va a saber que hay varias teorías sobre Génesis. Bueno, yo ya hablé, Marcelo ya estuvo hablando algo sobre este tema aquí también en el capítulo 1, pero hay varias teorías, ¿no? Hay varias teorías. Hay una teoría para intentar explicar la apariencia de muchos millones de años que tiene la Tierra. Entonces, en fin, se va generando teorías, nada más que eso. Pero nosotros lo que creemos es que fueron 6 días de creación literales y el día 7º es un día literal también de creación, por supuesto. Es así que creemos y que enseñamos. ¿Por qué? Porque no había mucho sentido que Moisés se pusiera a enseñar metafísica a un pueblo que todo lo que necesita es ser instruido para adorar a Dios. Y si entramos en las teorías de los millones de años, estamos hablando de algo metafísico, que va más allá de la física, por eso metafísica. Y no era esa la intención de Moisés al relatar la historia, el pueblo que está allí saliendo de Egipto para entrar, ya había salido, por supuesto, que pasa tiempo en el desierto, para entrar en una tierra que Dios le había dado. Lejos de Moisés, está enseñando metafísica, está enseñando estas teorías, sino que está contando historias. Se senta o parado, no importa, pero está contando historias. Mira, gente, pasó eso aquí. La creación del mundo que ustedes ven no tiene que ver con la rana, con el sapo, con el caballo, con el buey, con el becerro que ustedes adoraron allá en el desierto. Tiene que ver con Yahvé. Él creó todas las cosas. Él creó todas las cosas. Y ahí pasa a ir diciendo cómo estas cosas fueron creadas. Pero el versículo 1 del 2 dice, fueron acabados los cielos y la tierra, y todo ejército de ellos. Dios terminó la obra. Este es un detalle importante para la ciencia, porque la ciencia no trabaja con cosas inacabadas, sino con cosas acabadas, con cosas que fueron terminadas. Porque la función de la ciencia no es descubrir lo inexistente en sí, sino que es entender lo existente. Entender lo que existe y no descubrir o buscar la explicación para lo inexistente. Entonces, en el estudio de algo acabado es un tema que favorece la propia ciencia.
estudiar el cosmos, el mundo, el universo, llamemos como queramos, acabado. Con adaptaciones, pero acabado. Acabado. Gente siendo gente siempre, el animal siendo animal siempre, las aves siendo aves siempre, los pescados siendo pescados siempre, los árboles siendo árboles siempre. Sí, porque vas a India y uno puede decir que yo tengo esta roca aquí en el costado de mi casa porque mi esposa se reencarnó aquí. Reencarnó aquí, es una doctrina hinduista. No solamente, pero principalmente hinduista. Mi esposa reencarnó aquí, por eso tengo esta roca con tanto cariño. O tengo la roca para pegarla, ¿no? Lo que no hice tal vez y tenía tantas ganas, puse ahora la roca que no va a gritar y descuento todo lo que siempre tuve ganas de hacer y no hice. Pero parte de una cosmovisión equivocada. Roca siempre fue roca. Enfim, a pesar de los procesos de formación, pero nunca hubo algo de una especie que pasara a otra especie. Y esto está claro también en Génesis. Fueron acabados, Dios terminó. Dios concluyó la obra que empezó de creación. Concluyó. Y acabó Dios en el día séptimo. La verdad que toda la obra fue concluida en 6 días. El día séptimo es el día del descanso de Dios. No se olvide nunca que yo fui adventista por muchos años, así que tengo algo de herejía en mí todavía. Y cuando leo esta acá me alegra el corazón. Y nosotros estamos planificando, ya estamos tratando esto con la Junta y vamos a hacer Iglesia Bautista del Séptimo Día. Les aviso por las dudas. Por supuesto que no tiene nada que ver con esto, hermano, no estamos tratando eso. Y acabó Dios en el día séptimo, acabó Dios la obra que había hecho en 6 días y ahora en el día séptimo reposó, descansó, porque estuviera fatigado, porque estaba cansado. Por supuesto que no, Dios no se cansa, Dios no se fatiga, Dios no necesita ese descanso físico que necesitamos. Dios descansa en el ver su obra terminada, concluida y cumpliendo la función para la cual Él la creó, la hizo. Por eso después de cada día Dios decía, Él vio que es bueno. Antes de terminar, fue tarde, mañana y el día segundo, tercero, Dios decía, es bueno. Es bueno. Es bueno porque cumple la función para la cual yo determiné que naciera, que existiera, que viniera la luz. Es bueno. Es bueno. Dios descansa y después, al dar la ley a Moisés para pasar al pueblo, su pueblo, va a rescatar el descanso en el séptimo día y pasar al pueblo, después llamado judío, para el descanso. Y Él bendijo Dios al séptimo día y lo santificó porque en Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. En la creación. Ahora entra el versículo 4, detachando nuevamente, recapitulando la creación. Pero ahora incluyendo con más detalles el hombre, el jardín que no había entrado en la historia, la mujer. El hombre, el jardín, la mujer. ¿Tá? Versículo 4 nos dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Aquí hay muchos que ven un conflicto entre capítulo 1 y capítulo 2. El conflicto está en que, para varios teólogos, hay 2 relatos de la creación. El relato del capítulo 1 es un relato, es una historia, y el capítulo 2 es otra historia. Por eso, acá un día una hermana que no está entre nosotros más me preguntaba sobre la fuente javista, eloísta, sacerdotal y deuteronomista. Porque en el liceo había dado una tarea para su nieto sobre eso, estas fuentes. Y ella preguntaba, ¿de qué es? ¿De qué está hablando? Son fuentes literarias que muchos en el Génesis, pero no solamente en el Génesis,
Dice por acá, esta fuente del capítulo 1 es la fuente eloísta, o ya vista. Pero la fuente del capítulo 2 es otra fuente. Y después la fuente deuteronómica ya es otra fuente. La sacerdotal, que fueron los últimos a llegar y retocar el texto y dar una forma literaria y lógica más especial, es otra. Porque ellos no creen en un relato único, sino que un retazo. Agarró un pedazo de la historia de aquí, otro pedazo de allá, otro de acá y otro de acá, y los últimos a retocar en eso y dar forma a eso fueron los sacerdotes, para que tengamos un texto coeso, un texto más coherente, ¿no? Nosotros, otra vez más, creemos y predicamos que es Moisés quien va a escribir todo, y el capítulo 2 es una secuencia natural del capítulo 1, teniendo en mente lo que ya hablamos. Ahora se está detallando lo que ya se dijo de manera general. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Aquí hay un detalle interesante. No había hombre para que labrase la tierra. Y ahora Moisés va a relacionar directamente la creación del hombre con el trabajo de la tierra. Está más que claro para cualquiera de nosotros que la única función del hombre aquí en la creación y en general no era el trabajo de la tierra, por supuesto que no. Y más, siempre decimos que la función última del ser humano y la principal es la adoración al Señor, ¿tá? Pero se adora al Señor por medio del trabajo. Y aquí se da este detalle. Moisés nos dice, y toda planta del campo, estoy en el versículo 5, antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Ahí mira el versículo 7. Entonces, considerando que no había quien labrase la tierra, que no había quien cuidase la tierra, que no había quien trabajase la tierra, está directamente relacionado con el versículo 5 y la última parte del versículo 5. No había, porque, y toda hierba antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Entonces, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Qué involucramiento lindo, ¿no? Hasta entonces, vemos en los versículos anteriores, Dios hablando, haja luz, y luz, hubo luz, ¿no? Que haya animales terrestres, y hubo, que se llene el mar. Y la Reina Valera trabaja que produzca las aguas. La Reina Valera, tal como dice produzca la tierra, también dice produzca las aguas. Y después dice multiplíquese los peces del mar, en fin, todo el orden de la multiplicación. La idea es que se llene las aguas de seres marinos. Y que estos seres marinos se reproduzcan cada uno dentro de su especie, ¿tá? Entonces Jehová Dios formó al hombre, se involucra en el proceso de la creación. Esto es lindo de ver, porque es Dios metiendo la mano de una manera antropomórfica para que llegue a nuestra cabeza. Dios metiendo la mano en el barro, en el polvo. Por supuesto, no estamos hablando del polvo que sube, hay un vapor que sube y riega la tierra. Entonces Dios está moldeando este barro. El propio Dios está moldeando este barro. Es el único ser en la creación que es moldeado directamente por las manos del Señor. Y siempre que hablamos de manos, otra vez digo, estamos hablando de un antropomorfismo, por supuesto. Dios es espíritu, ¿tá? Jehová hizo el hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y ahí
este ser que Deus havia moldeado del polvo de la tierra, del barro, havia dado forma, se convierte agora em um ser viviente. A formação del hombre, en el último día de la creación. Versículo 8. Y Jehová plantó un huerto en Edén. El hombre es creado fuera del jardín. Hasta ahora no hay el jardín. El Edén es una región, no es el jardín. El jardín es algo que está en el Edén. ¿Tá? Es una región geográfica. En esta región geográfica, lo que sería hoy aproximadamente Irán, por allí, en esta región llamada Edén, Dios plantó un jardín. Por eso decimos, el jardín que estava en el Edén. E o ser humano já está criado, já tem fôlego de vida, já é um ser viviente, já lleva em si o soplo de Deus. Pero está fora do jardim. Deus agora prepara um lugar específico para poner este ser criado a la imagen e semelhança de Deus, conforme Moisés já relatou no capítulo 1, para poner en este lugar também especial. E Deus plantou um huerto em Edén, al oriente, e puso allí al hombre que havia formado. Criou o homem, moldeou, soplo de vida, aliento de vida, ser viviente, jardín especial, com todas as características que vemos acá em los versículos posteriores, e puso allí el ser humano. El ser humano. Então, aquele lugar que antes não havia el hombre para trabalhar esta tierra, agora há um jardín, um lugar hermoso para el hombre trabalhar. Para el hombre trabajar. Versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. No es que él dejó algo sin crear allá en el capítulo 1 y ahora volvió, me olvidé, ahora voy a empezar. No, no. Ahora es detalle. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto. Ahora va a dar detalle de la hermosura de este lugar donde Dios puso el ser humano. Y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Hay oro. Se mata y se muere por oro. Dios puso a Adán en un lugar con abundancia de oro. El nombre de outro que estava naquela terra. Há aqui também bedelio e ónice. O nome do segundo rio é Gihon ou Guión, ou Gion também. Este é o que rodea toda a terra de Cus. E o nome do terceiro rio é Hidekel. Este é o que vai ao oriente de Assíria. E o quarto rio é Éufrates. Temos 2 ríos hasta hoy identificables y otros 2 que no se identifican, por eso jamás se encuentra el lugar exacto del jardín. Nadie pudo encontrarlo hasta ahora. Esto se asocia mucho, se asocia esto con cuando Dios pone un ser espiritual para guardar el jardín, para que nada vuelva, se asocia con esta pérdida total del lugar exacto del jardín. Senão quizás já hubiese transformado em um lugar de peregrinação de creyentes, ¿no? Para adorar o lugar em si. Mais ou menos o que passa com muitos em Israel. ¿Tá? Tomou, pues, Deus al hombre, versículo 15 estamos, e lo puso en el huerto de Edén. ¿Para quê? Allá atrás se dijo que não havia quem trabajara la tierra. Entonces Deus toma este ser humano, moldeado por Deus, desde el barro y con vida a partir de la vida de Dios, el aliento de Dios, no convirtiendo al ser humano en un ser divino, sino que en un ser hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y en este jardín también, especialmente hecho por Dios, pone el ser humano allí, diciendo, puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara, para trabajar. Responsabilidad, trabajo, responsabilidad, cuidado. Esto en la teología reformada se llama el mandato cultural, que es el ser humano trabajando, cuidando las cosas creadas.
en su totalidad. El versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, hay abundante árbol, ¿no? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres certamente morirás. Adán va a morir 900 años después de haber comido el fruto, ¿no? Pero ya empieza allí la separación radical y espiritual del ser humano, y empieza allí la degradación biológica del ser humano, de manera que va disminuyendo y llegamos a lo que llegamos hoy, a los 80, y estamos arrastrándonos, algunos a los 40, ¿no? Pero vamos a llegar por lo menos a 80. Todo árbol, Adán podía ir a él y comer, pero había uno que no. Es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Aquí hay un detalle importante, hay varios, ¿no? Por supuesto, que después se trabajará en el capítulo 3, principalmente el comer la sandía. Me dijeron que era sandía lo que había allí, y Eva comió la sandía y Adán también. Entonces, el comer la sandía, se va a trabajar las consecuencias en el capítulo 3. Pero aquí hay un detalle interesante. El fruto era del conocimiento del bien y del mal. Todo lo que nosotros vemos hoy tiene por lo menos estas dos funciones. Se usa para el bien y se usa para el mal. Tecnología para el bien y para el mal. Cuchilla para el bien, para el mal. Autos para el bien, también a veces tiene una función mala, se usa de manera mala. Este ser humano que fue criado con esta capacidad de decidir, Adán tenía, por eso Dios lo puso allí y dio este mandamiento, porque sería completamente ilógico imaginar que Adán no tenía la capacidad de decidir. Adán tenía, o entonces Dios estaba jugando, porque Adán todavía no había pecado. Es diferente el ser humano pós-pecado, que ya no tiene la capacidad de decidir por sí mismo por lo que es bueno, porque ahora la naturaleza humana, pós-pecado, la tendencia natural es lo que es malo. Pero Adán todavía no había experimentado y no había caído. Por eso Dios le dice que le pone el árbol y dice, de ahí no va a comer, puede comer de todas, de ahí no va a comer. Él podía decidir comer o no comer. Todo eso después se va a juntar en el plan y propósito eterno del Señor de manera magnífica. Y después del pecado, ahí ya no hay como más. No puedo decidir lo que es bueno porque mi naturaleza ahora está completamente corrompida por el pecado y yo siempre voy a buscar lo que es malo. Entonces necesito la obra del Espíritu Santo regenerándome para que yo pueda querer lo que es bueno. Romanos, por ejemplo, capítulo 7 nos da un buen ejemplo. 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque en el día que de él comieres ciertamente morirás. 18 nos dice, y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo. Contrastando este versículo específico con todo lo que tenemos en el capítulo 1, es interesante, porque todo allí, Dios da un mandato, hacha, después confirma que hubo, es decir, la palabra de Dios fue cumplida, lo que Él dijo, determinó que naciera, que existiera, que viniera a la existencia, vino a la existencia para el propósito que Dios llamó a la existencia, y Él dice, es bueno, y es bueno, y es bueno. Pero ahora hay algo que no es bueno, y está en el versículo 18, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que el hombre esté solo. Por supuesto que el ser humano, ser humano ahí, todavía no estamos hablando de hombre, el hombre todavía no estaba solo, había animales por todo lado, la creación de Dios estaba casi completa, faltaba ahora la mujer, el hombre ya está criado, casi completa. Pero Adán no tiene uno igual en pensamiento,
em razão, em imagem e semelhança. Adão tem a vaca para cuidar, todavia não podia carnear, mas já tinha para cuidar. Pero Adão não tem com quem sentar e tomar mate, comer gacheta criocha. Não pode, por isso ele está solo. Adão não tem quem chegue com ele para tratar de assuntos espirituais. Por isso ele está solo. Versículo 18. 19 nos diz: Jeová Deus formou, pois, considerando que o homem está solo, não encontra companheiro, não encontra alguém como ele. Tá? Jeová Deus formou, pois, de la tierra toda bestia del campo e toda ave de los cielos. Isso depois de dizer no versículo 18 que haré para ele uma ajudadora idônea, tá? No versículo 18. E toda ave de los cielos, e las trajo a Adán para que viesse como las havia de chamar. Uma questão de autoridade. En el contexto, el nombrar es una cuestión de autoridad. El que nombra tiene autoridad sobre lo nombrado. Entonces, todos los animales, las bestias del campo y toda ave de los cielos fueron traídas a Adán para que él diese nombre. Es una señal de autoridad de Adán sobre la creación. Y Adán llamó a los animales vivientes. Esse é su nombre. E puso Adán nombre a toda bestia e ave de los cielos e a todo ganado del campo. Mas para Adán não se achou ajuda idônea. Depois de haver passado todo, girafa, vaca, cavalo, boi, yegua, e mirou en el mar, en el aire, en la terra, não há ajuda idônea para Adán. Adán está solo neste sentido, não há ajuda idônea. Tá? Passou todo, não há. Mas, não? A conjunção adversativa, mas para Adán não se achou ajuda idônea. Versículo 21, agora relaciona ele. Entonces, relaciona com o contexto precedente. Entonces, ¿se acuerdan allá de Lot? Entonces, não havia quem labrase a terra. Entonces, Deus, del polvo de la tierra, formou Adán. Não só para isso, não se quede só com ele, para muitas outras coisas. E finalmente para dar glória ao Senhor, finalmente e principalmente. Pero para lavrar, para cuidar, para cultivar a terra, para... Agora, este homem, hecho para cultivar, para o mandato cultural bíblico de la criação, a autoridade sobre a criação, está solo. Então, Jeová Deus hizo cair sueño profundo sobre Adán. E mientras este dormia, tomou uma de suas cortichas e cerrou a carne em seu lugar. Que interessante, não? Toda a criação, onde está Adán? Não está. Não está. Obra soberana do Senhor. Não está Adán, não está Eva, não está Gabriel, não está Vila, não está nada. Está Deus criando com seu poder criador, por meio de Cristo Jesus, que é esta palavra criadora. Está Deus obrando a sua maneira, segundo sua vontade, porque Ele é um ser soberano. Não está Adán. Pero agora Adán está, e Deus vai ser uma companheira, uma ajuda idônea, alguém que seja como ele, que lleve também a imagem e semelhança de Deus, pero que seja mulher. Seja mulher. Adán é homem, e Deus vai criar mulher. E onde está Adán? Dormindo. Dormindo. Não participa tampouco. Ele quer ser Deus, a sua maneira, em sua soberania, em seu poder eterno, em sua grandiosidade. Deus cria a mulher. Dá um sonho profundo a Adán. Não é anestesia. É um sonho que ele deu a Adán. Para dizer a Adán, quando ele se despertou, que a obra era de Deus. Obra de Deus. Que não tinha que ver com Adán. Era para Adán. Para ser una com ele. Mas não era obra de Adán. E cerrou a carne em seu lugar. Cerrou a carne em seu lugar. Versículo 22. E de la corticha de Jehová, que Jehová Deus tomou del homem, hizo uma mulher e la trajo al homem. Que interessante, não? Uma escena nupcial de um matrimônio acontecendo. Pero el que lleva
la novia, el que lleva a la esposa, es el propio Dios, que conduce Eva a un Adán todavía dormido, se despertando. Pero es Dios que conduce, por eso se valora tanto en la Biblia el matrimonio. Por eso, otra vez digo, allá en Mateo capítulo 14, cuando interpelan a Jesús algunos fariseos sobre el tema del matrimonio, Jesucristo hace dos cosas, pero la fundamental es dar validad al Génesis, a lo que Moisés escribió. El propio Cristo dijo, el Génesis es verdadero. Ustedes no leyeron que en el principio creó Dios hombre y mujer, y por eso, porque Dios creó hombre y mujer, dejará el hombre su padre, su madre, se unirá a su mujer, y ambos serán una unidad compuesta, una sola carne, una unidad compuesta, tal como es la Trinidad, una unidad compuesta. El Cristo hablando del Génesis, ¿no? Solo nosotros en el siglo XX, XXI, XIX, que vamos a decir que el Génesis es mito. Pero Cristo dijo, no es verdad. ¿Vieron cómo Moisés escribió? Moisés dijo que en el principio creó Dios hombre y mujer. Después Pablo en Romanos capítulo 5 es interesante también, porque Pablo dice que por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Romanos capítulo 5. Y después va a nombrar a este hombre como Adán. Bueno, el tema es que Cristo es el segundo Adán y el definitivo Adán. Ahora, si el primero no existió, el segundo tampoco. Cae por tierra toda la doctrina de la redención de Cristo. Si Adán no fue Adán, fue un mito que existió. Pero Pablo también da fuerza a la descripción del Génesis. ¿Tá? Entonces, dijo Adán, versículo 23. Esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. El entonces ahora se relaciona con qué, hermanos? Con el versículo 20. El entonces del versículo 23 se relaciona con el versículo 20. Y puso Adán nombre a todas las bestias y aves de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces, podemos hacer un link directo con el versículo 23. Entonces, Adán dijo, esto ahora sí, eso que veo, recién despertado del sueño profundo que Dios le había colocado, esto ahora que veo es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por supuesto que nosotros perdimos la elegancia del texto, pero todo el texto viene desarrollando de una manera histórica descriptiva, ¿no? Moisés está describiendo la creación y ahora él entra con una poesía. Estos versículos, es una poesía de Adán y Moisés la describe, porque Dios, cumpliendo con este acto nupcial, llevando la novia, la esposa, hacia el esposo recién despertado, que había visto todo ya en el jardín y no encontraba a alguien que le fuera ayuda idónea, que le fuera compañera, que tuviera también en sí imagen y semejanza de Dios. Este hombre ahora se depara con la mujer, también creada por Dios, pero a partir del ser humano, de su costilla, y dice, esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, por causa del juego de palabras del hebreo varón y varona. Por eso la Reina Valera lo traduce así, porque del varón fue tomada. Adán también da nombre a la mujer. Es otra señal de autoridad. Otra señal de autoridad. Tal como el dar nombre a la creación y principalmente a los animales marca una señal de autoridad de Adán sobre la creación, también sobre la mujer, y esto se desarrolla en toda la Biblia, en el Nuevo Testamento, ya pasamos por Corintios y por tantos textos, no nos vamos trabajar directamente eso ahora, pero Ish es el nombre de Adán, Isha es el nombre de la mujer, por eso varón y varona. ¿Tá? La Reina Valera traduce de manera muy correcta. Por tanto, la conclusión, consecuencia
de esta obra de Dios que moldea de la tierra a un hombre, sexo masculino, un hombre en la Biblia, nosotros sabemos también, designa a la humanidad en general, pero aquí se está hablando un hombre, sexo masculino, Dios moldea de la tierra, sopla en sus narinas, y este muñeco de barro pasa a ser un ser viviente, un ser que lleva en sí imagen, semejanza de Dios, y que refleja la presencia de Dios en él. Y ahora, de este hombre, Dios hace la mujer. Pero obra exclusiva de Dios también. El hombre no participa, está dormido. No hay de qué jactarse, no hay por qué dominar, no hay por qué usar como objeto, no hay por qué nada de eso. El hombre está dormido y el hombre se alegra cuando ve algo que es parte suya, hueso de mis huesos, carne de mi carne. Se alegra y hace una declaración de amor. Y ahí versículo 24, por tanto, considerando que Dios hizo para el hombre una mujer, considerando que esa mujer fue hecha como compañera, como ayuda idónea para el hombre, dejará el hombre a su padre y a su madre. El versículo que Cristo va a hablar allá en Mateo, miles de años después, él lo va a usar. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Matrimonio es cosa de Dios, y es cosa seria, y es cosa que se pasa entre un hombre y una mujer, entre una mujer y un hombre, porque en el principio crió Dios mujer y hombre, y los unió. Y el hombre ahora deja, porque el hombre forma otra familia. Él no abandonó padre, no abandonó madre, no abandonó hermanos, pero ahora él hace una familia con su esposa. Con su esposa. Él deja, es decir, esta familia, él corta, no la relación, pero esa vida que tenía allí, porque ahora él tiene una vida con su esposa y con sus hijos posteriormente, y se forma una nueva familia. Él deja. Yo hablaba de este versículo en el seminario, entonces un alumno saltó y dijo, pastor, entonces, ¿cómo hago? Yo estoy viviendo acá en el terreno de mi madre, no sé qué. Pero era como 60 alumnos, ¿no? Yo hablé, vamos a hablar después de eso, porque ya vi que había tanta cosa torcida, ¿no? Vamos a hablar después de eso. Pero lo primero que puedes hacer es ir adquiriendo responsabilidad. Deja. No abandona, deja. Va a vivir con tu esposa. Es familia ahora. Está allí y la madre está diciendo, no, mi hijita, creo que él se equivocó contigo. No, terminó, acabó. Ahora el hombre se une a su mujer y ambos hacen una familia. Una nueva familia. Una nueva familia. No, voy a hacer aquí una casita al lado de mi madre, porque aquí domingo yo llego de la iglesia y el almuerzo ya está pronto. Es lindo eso, pero ya está pronto. Y aquí yo voy a trabajar y dejo a mis hijos aquí con mi madre para cuidarlos. Y aquí yo voy a hacer eso y dejo... No, formó familia. Y la hermosar en la casa de los padres, de los suegros, depende para cuál lado sintamos, es lindo. No hacemos hace tiempo, pero por la circunstancia nossa, si no haríamos. Pero seguir como una sola familia todavía no da. Dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y ellos van a ser una familia ahora. Familia ahora. Amo a mi madre, amo a mi padre y amo a mis hermanos. Pero mi familia es Laodicea, Ayán, Nicolás y Andrés. No abandoné a ninguno de ellos y quisiera estar cerca, físicamente hablando. Amo a cada uno de ellos. Pero mis temas familiares é aqui. Yo, Laodicea, Ayán, Andrés, Nicolás. Por ahora. Quando chegue as outras duas, aí serão as outras 12 incluídas. Pero por ahora somos nós outros. Mi família. Aí abandonaste tu padre? Não, hablo com ele sempre, hablo com minha mamá, amo. E se estuviera allá cerca, iba a passar allá, iba a ajudar. Não abandonei, pero mi família está aqui.
Está aqui. Isto evita muitos conflitos. Sempre que creemos e praticamos a palavra de Deus, evitamos muitos conflitos, hermanos. Sempre que creemos e praticamos a palavra de Deus, evitamos muitos conflitos. Ah, pero eu estou aqui na casa de mis padres todavia porque não tenho condição de trabalho para ter. Na verdade, empezamos mal, porque em muitas coisas empezamos mal, e eu sou um maestro em haver empezado muitas coisas mal, mas não pode seguir mal. Então, vou trabalhar, vou comprar um terrenito, vou construir minha casita, não tem que ser igual a da mamãe, não necessita o ar acondicionado aqui, não necessita a cozinha de 6 hornachas, não necessita, eu quero um lugar para ir com minha família. Pero família. Não se acostumbre a esta coisa hermosa de estar na casa de los padres, porque genera alguns conflitos que a vezes saem cara. Concluindo, versículo 25. E estavam ambos desnudos, Adão e sua mulher, e não se avergonçava. Depois se vão avergonçar, capítulo 3 se vão avergonçar, vão sentir vergonha. Pero agora estão desnudos. Cultura de honra e desonra, hermanos. Honra e desonra. Nossa cultura é de bom e mal. Cultura aqui, honra e desonra. Qual é o problema de la desnudez? Qual é o que passa com Noé e com os filhos de Noé? Desonra a Noé, al padre, desonra. Desonra, quando lo vê desnudo e vuelve e habla com os outros. Desonra, porque é uma cultura de honra e desonra. A desnudez era desonra total. Desonra total. Pero eles não sentiam isso, porque não estava metido o pecado no mundo. Porque todavia não haviam pecado. Por isso, estão nesta circunstância que depois genera desonra e estão bem, não passa nada. Mas depois, o primeiro que querem fazer é tapar-se. Capítulo 3, vamos a trabalhar isto. Bueno, terminando. Agora sim, concluímos todo. General, criou Deus os céus e a terra. Específico, como foi que Deus criou? Deus descansou, nos deu um exemplo. Descansar de nuestras obras en la obra del Señor. Descansar. Vi um exemplo de um pastor que dizia sobre o movimento puritano. E ele falava de um quadro que hace referência a este movimento puritano, que há um puritano lendo a Bíblia bajo um árbol, e mientras o puritano está lendo a Bíblia, há un ángel del Señor trabajando en la tierra. Los puritanos se caracterizaron bastante por el trabajo en la tierra. Hay un ángel del Señor. La idea es solo decir, Dios trabaja mientras descansamos en Él. No es ser holgazán. Dios trabaja mientras descansamos en Él. Dios descansó porque su obra está completa. Dios descansó porque su obra cumple la función para la cual Él crió. Dios descansó para dar ejemplo. Nosotros tenemos un descanso que empezamos a disfrutar. Hebreos trabaja eso. Um descanso que não tem que ver com o descanso, hablamos isto quando trabalhamos Hebreus, que não tem que ver com o descanso que o povo tinha al entrar na terra, sino que tem que ver com o descanso que temos em Cristo Jesus. Pero isto está achado em Hebreus, já trabalhamos aqui em algum momento. Estão os que predicam Deus descansou da obra de criação. Cristo descansou no primeiro dia da semana da obra de redenção. O fato é que nós descansamos em Cristo Jesus para sua glória. O fato, hermanos, que fuimos moldeados por Deus e recebimos de Deus aliento de vida. O fato, hermanos, é que Deus criou homem, mulher e dijo: dejará o homem a su padre e a su madre, se unirá a su mujer y formarán una familia. El fato es que Dios es el creador de todas las cosas. El hecho es que Adán no estaba cuando Dios empezó a criar, y Adán ya estaba, pero dormido, cuando Dios le hizo una ayudadora idónea, una mujer. Adán solamente se alegra y dice: ahora sí, esta es hueso de mis huesos. No es como la vaca que pasa acá todos los días, no es como este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Una declaración de amor de un Adán recién despierto, pero mirando la obra de Dios en toda su plenitud. Que aprendamos a mirar la obra de Dios como obra de Dios. Y a vernos a nosotros no como pequeños dioses, sino como obra de las manos del Señor. Y con la gracia
de la redención, los que tenemos la gracia de la redención, de seres caídos en Adán, restaurados, redimidos en el segundo y último Adán, en Cristo Jesús. Seres expulsados del paraíso en Adán, pero que volverán a habitar la nueva Jerusalén celestial. Celestial. Hay mucha relación entre estas dos cosas, pero nosotros vamos terminando aquí. Que el Señor nos ayude a contemplar su obra con devoción. Devoción a la obra, no a Dios. Con adoración a la obra, no a Dios. Que Deus en estes 2 capítulos, porque agora vai entrar a tragédia humana do capítulo 3, pero nos ajude a ver. Nós perdemos a vezes em tantos detachecitos de Gênesis, não mito, e isso e aquilo, e que nos ajude a ver que Deus é um Deus de separação. Separa a luz de las tinieblas, separa a água de la porção seca, separa isto de aquello, separa e separa e separa. E hoje se está intentando uma massificação social e não separar nada, homem não é homem porque pode ser mulher, mulher não é mulher porque pode ser homem, e já não vai haver distinção entre homem e animal, e vos sos um mono um pouco melhorado ou empeorado, também está isso, mas sos parte de todo este processo. Não há separação, Deus separa. Deus separa luz de tinieblas, separa noite del dia, separa homem, e para ele hace uma mulher, e disse, dejará e se unirá a sua mulher. E vão ser uma unidade composta, uma sola carne. Que Deus nos ajude, hermanos, a não rendirnos al bombardeio, a la atomização social que sofrimos. Mais que todo intelectual. Que Deus nos ajude a ser parte de la masa indefinible. Que Deus nos ajude. En el nombre de Cristo, ajude a nosotros, nuestros hijos, los niños que están ahí, con tanta payasada que les pone en la cabeza. Que Deus nos ajude. E que Deus nos constituya também seres com raízes em sua palavra, para não andar em la moda social. Porque as modas sociais durava mais tempo, agora dura, se é um TikTok, dura, não sei, 2 horas quizás. Pouquíssimo. Ojo com as modas sociais. Vamos orar? Eu les vou pedir para poner-se parados, de pie. E assim oraremos, hermanos. Que Deus nos siga dando fuerzas, que Deus siga levantando a igreja para a glória de su nome, que Deus siga ajudando-nos para que hagamos de su palavra luz para nosso caminho, lo que ella es, pero nem sempre la adoptamos assim, la tomamos assim, la llevamos assim. Vamos orar. Senhor, te rendimos honra, glória, honor e adoração neste dia. Te alabamos, Senhor, porque tu eres el Deus único, verdadeiro, eterno e poderoso. Te glorificamos por esta linda oportunidade de poder reflexionar em tu palavra e ver a belleza de la creação. Pero mirando a belleza de la creação, poder adorar a ti, Senhor, único Deus verdadeiro, santo e poderoso. Padre santo e querido, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a viver tu palavra, por favor. Eu sei que isso nos vai ajudar a evitar, Senhor, tantos conflitos e problemas em todas as áreas de nossas vidas, Senhor. Por favor, então, nos ajuda. Nos moldea, tu que nos moldeaste del barro, del polvo de la tierra. Ahora moldea nuestras vidas, Senhor, según tu carácter, el carácter de Cristo. Bendiga, Senhor, los niños que están creciendo ahí, Senhor. Ajuda a estos niños a ter uma mente sana, com raízes em tu palavra, por favor, te rogamos, ó Padre. Ajuda-nos a ser padres responsáveis com nossos filhos, Senhor, a ser esposos e esposas responsáveis, ó Deus, de nosso caminhar e de nosso vivir contigo, Senhor. Te alabamos, ó Deus, por este dia. Te alabamos, ó Padre, porque podemos descansar em tu obra, porque é completa, é perfeita. Senhor, a pesar del pecado, não há imperfeição em tu obra, Senhor. Não há imperfeição de tu obra. E tu la está conduzindo, Senhor, para culminar em tu plano eterno poderoso que tu tienes desde sempre, desde a eternidade passada. Bendiga cada um
Danos una semana bendecida y llena de tu presencia, en el nombre de Cristo, Dios. Amén y amén. Hermanos, bendiciones a todos. Allí la ofrenda, quien la trajo, la dejas ahí. El jueves, si Dios quiere, nos veremos ahí por Zoom. Seguimos con el capítulo 2 de la primera carta de Juan. ¿Tá? La primera carta de Juan. Pueden tomar asiento ahí, si quieren.